Capítulo 2. ¿Y si no es una enfermedad? Una nueva mirada a la tristeza profunda. Hola, querido amigo, qué bueno tenerte de vuelta. Si estás aquí, es porque hay una valentía en tu corazón que te impulsa a buscar respuestas, a no conformarte con lo superficial. En nuestro primer capítulo, abrimos la puerta a una conversación honesta sobre esa pesada nube que a veces nos envuelve, esa tristeza que el mundo etiqueta rápidamente como depresión. Hoy vamos a dar un paso más, un paso que quizás te parezca un poco audaz. Vamos a tomar ese guión que todos nos sabemos de memoria, el que escuchamos en las noticias, en las conversaciones diarias y en los consultorios médicos, y nos atreveremos a hacer una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Y si esa no es toda la historia? La palabra depresión está por todas partes, ¿verdad? Y casi siempre viene de la mano de otras palabras: enfermedad mental, desequilibrio químico, pastillas. Esta es la narrativa dominante en nuestra sociedad, una narrativa que, por un lado, ha ayudado a que la gente hable más abiertamente del dolor, pero que, por otro, quizás nos ha hecho perder de vista una dimensión mucho más profunda de lo que realmente sucede en nuestro interior. Nuestra misión en este capítulo no es atacar la medicina ni juzgar a quienes buscan ayuda en ella. Para nada, al contrario, es tomar tu dolor tan en serio que nos atreveremos a explorarlo desde un ángulo diferente. Nos sumergiremos en la perspectiva de la consejería bíblica, un enfoque que nos invita a pensar en el sufrimiento más allá del diagnóstico habitual. Juntos, vamos a desempacar sus ideas y a considerar una pregunta fundamental. ¿Es esta tristeza profunda principalmente una enfermedad biomédica, como la diabetes o una infección? ¿O es, quizás, algo infinitamente más complejo? ¿El eco de un corazón que lucha con las dificultades de la vida en un mundo roto? Al final de este capítulo, espero que tengas una comprensión sólida y, sobre todo, compasiva de esta perspectiva. Es una invitación a ver un camino práctico de restauración y propósito que quizás nunca antes te habías planteado. No estamos aquí para darte todas las respuestas, sino para explorar juntos las preguntas correctas. ¿Estás listo? Vamos allá, desafiando el guión que todos conocemos. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. La visión que predomina en el mundo moderno, fuertemente influenciada por la ciencia y la medicina, define la depresión principalmente como un trastorno o una enfermedad mental. La explicación más común, la que probablemente has escuchado 1000 veces, es que se debe a un desequilibrio en la química de tu cerebro. Por lo tanto, la solución que se ofrece con más frecuencia es una intervención farmacéutica, un medicamento diseñado para restaurar ese supuesto equilibrio. Millones de personas son diagnosticadas y reciben recetas bajo esta premisa, con la idea de que se está tratando algo puramente físico, un problema neuroquímico. Sin embargo, la perspectiva bíblica que estamos explorando hoy argumenta algo radicalmente diferente. Sostiene que la depresión no es, en su raíz, una enfermedad biomédica. Por supuesto, el dolor es real, la angustia es palpable, el agotamiento es devastador, no se niega ni un ápice de tu sufrimiento. Lo que se cuestiona es la explicación de por qué está ahí y, en consecuencia, la solución que se nos ofrece. Para entender esta diferencia, pensemos en cómo funcionan los diagnósticos. Si tienes una infección, un médico puede hacer un análisis de sangre y señalar la bacteria o el virus específico que la está causando. Hay un patógeno claro, una causa objetiva. Pero la consejería bíblica señala que los diagnósticos psiquiátricos, incluido el de la depresión, funcionan de una manera muy diferente. David Powlison, una de las voces más importantes en este campo, lo explica de una forma que nos abre los ojos. Él dice que las etiquetas psiquiátricas no son realmente diagnósticos médicos en el sentido tradicional. Son, fundamentalmente, descripciones de problemas humanos. Es decir, no te dicen la causa, simplemente agrupan una serie de síntomas. Si tienes suficientes síntomas de una lista, como tristeza persistente, pérdida de interés, problemas para dormir, etc., recibes la etiqueta de depresión. Lo más revelador de todo, argumentan, es que no existe una prueba objetiva. No hay un análisis de sangre, ni una resonancia magnética, ni ningún biomarcador que pueda decir con certeza: sí, esta persona tiene depresión. Esta ausencia de una causa biológica comprobada, desde su punto de vista,
sugiere que estamos hablando más de una categoría de experiencias subjetivas y profundas que de una cosa observable como un tumor. Y esto abre la puerta a lo que llaman la sobremedicalización, de lo que en realidad podrían ser problemas profundos de la vida, luchas en las relaciones o crisis espirituales. El mito del desequilibrio químico. Pero, ¿y el desequilibrio químico? Te preguntarás. ¿No está demostrado que la depresión es causada por bajos niveles de serotonina? Esta idea ha sido increíblemente popular y extendida, en gran parte por la promoción de la industria farmacéutica. Sin embargo, cuando se examina la evidencia científica, el cuadro se vuelve mucho más borroso. De hecho, citan investigaciones muy importantes que desafían directamente esta teoría. Por ejemplo, una gran revisión de estudios, un metaanálisis, publicada en 2022 por la investigadora Joanna Moncrief y sus colegas, analizó décadas de investigación sobre el tema. Su conclusión: no encontraron ninguna evidencia consistente de que la depresión esté asociada o sea causada por una menor concentración o actividad de la serotonina. Ninguna evidencia consistente. De hecho, algunos de los estudios que revisaron mostraban niveles de serotonina más altos en personas que experimentaban esta profunda desesperación. Esto no es algo nuevo. Ya en 2005, el psiquiatra Ronald Pies describió la teoría del desequilibrio químico como una sobresimplificación, una metáfora que, con el tiempo, se convirtió en una especie de mito urbano. Paul Tripp, otro autor clave en este campo, lo expresa de una manera aún más contundente. Él dice que la idea de que una pastilla puede arreglar un problema del corazón es una ilusión peligrosa, una mentira que desvía a las personas de la verdadera sanidad que se encuentra en el Evangelio. Las implicaciones de esto son enormes. Si no hay un desequilibrio químico comprobado que causa la desesperación, entonces la lógica de tomar un medicamento para corregirlo se desvanece. Ahora bien, esto no significa que los antidepresivos no hagan nada. Claro que alteran la química del cerebro. Pueden causar una especie de embotamiento emocional o una estimulación que algunas personas sienten como un alivio. Pero la pregunta clave que plantea esta perspectiva es: ¿está esto arreglando la raíz del problema? Su respuesta es un no rotundo. Cambiar la química del cerebro no es lo mismo que abordar el sufrimiento subyacente, los problemas del corazón o las luchas espirituales. Además, señalan estudios, como los de Irving Kirsch, que sugieren que los antidepresivos, en muchos casos, no funcionan mucho mejor que un placebo. Una mirada a la historia y a las escrituras. Entonces, si la teoría del desequilibrio químico es tan inestable, ¿cómo llegó a ser tan dominante? Estas fuentes apuntan a varios factores. Uno de ellos, como mencionamos, es la enorme influencia financiera de la industria farmacéutica, que tiene un gran incentivo para enmarcar la tristeza como una enfermedad biológica que necesita medicación. Esto ha llevado a la medicalización de lo que antes se consideraba parte del sufrimiento humano normal, aunque doloroso. Es fascinante ver cómo ha cambiado la historia. Antes del siglo XX, la tristeza profunda, el abatimiento o la melancolía se entendían de una manera muy diferente, en términos morales, espirituales y existenciales. Se hablaba de una aflicción del alma. No se veía automáticamente como una patología que había que eliminar. Fue con el auge de la psiquiatría moderna y de las grandes farmacéuticas, argumentan, que estas experiencias humanas se recategorizaron como enfermedades. El autor Brad Bigney advierte que, cuando llamamos a la depresión una enfermedad, estamos cediendo terreno, porque se corre el riesgo de eliminar la responsabilidad del creyente de buscar a Dios y permitir que Él transforme su corazón. La preocupación central es que reducirlo todo a la química del cerebro niega nuestra dimensión espiritual y moral, y nos lleva a tratar solo los síntomas en lugar de buscar una verdadera transformación del corazón. Si el modelo biomédico es insuficiente, ¿cuál es la alternativa que ofrecen? Sugieren que la desesperación profunda no es principalmente un defecto biológico, sino una consecuencia natural de cómo lidiamos, o, a veces, de cómo fracasamos en lidiar con las pruebas y la adversidad de la vida. Nos ven como seres integrados, cuerpo, alma y espíritu, creados a imagen de Dios, no como simples máquinas bioquímicas. Desde este punto de vista,
El abatimiento profundo a menudo surge cuando nuestras formas habituales de manejar las cosas simplemente no son suficientes para soportar el peso de una pérdida profunda, una decepción constante, una culpa no resuelta o miedos paralizantes. Jay Adams, uno de los pioneros de la consejería bíblica, sugirió que el dolor emocional intenso es a menudo una señal, como una luz de advertencia en el tablero de un coche, que nos indica que algo en nuestro interior, en nuestras relaciones o en nuestra vida espiritual necesita ser confrontado y abordado a la luz de la palabra de Dios. Esto lo cambia todo. La tristeza profunda deja de ser el enemigo en sí mismo para convertirse, quizás, en un mensajero de un corazón que está luchando y que necesita dirección y esperanza. El autor Stuart Scott señala que la tristeza prolongada puede ser el eco de un corazón que no está aplicando las verdades de Dios a sus circunstancias. Esta visión no minimiza el dolor, pero lo coloca en un contexto diferente. El de un corazón que lucha con la vida y consigo mismo, y que necesita desesperadamente la esperanza que solo Dios puede dar. El testimonio de la Biblia. El sufrimiento como parte del viaje. Una de las cosas más reconfortantes de la Biblia es su honestidad brutal sobre el dolor. A diferencia de la cultura moderna, que a menudo trata de evitar el sufrimiento a toda costa o lo etiqueta rápidamente como algo anormal, la Biblia lo normaliza como una parte inevitable de la vida en un mundo roto. El origen de todo este sufrimiento, según la teología bíblica, se remonta a Génesis capítulo 3, a lo que llamamos la caída. Cuando la humanidad se rebeló contra Dios, el pecado y una maldición entraron en el mundo, afectándolo todo, nuestra naturaleza, nuestras relaciones y el mundo físico mismo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8 versículo 22, dice que toda la creación gime a una. Desde esta perspectiva, la desesperación profunda, la ansiedad y la tristeza son simplemente una faceta de ese gemido universal, la expresión del alma en una realidad quebrantada. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas de fe que experimentaron esta angustia de manera intensa. Estos héroes de la fe no son figuras de plástico que siempre estaban sonriendo. Eran personas reales con luchas reales. Job, piensa en Job. Perdió absolutamente todo, sus hijos, su riqueza, su salud. Su dolor fue tan profundo que maldijo el día en que nació. Su clamor fue una expresión de sufrimiento genuino, sin filtros. Sin embargo, la Biblia no lo describe como alguien con enfermedad mental. Su historia no gira en torno a una patología, sino a la fidelidad de Dios que permanece firme incluso cuando todo en la vida se desmorona. En medio de un sufrimiento incomprensible, la fe de Job fue sostenida no por explicaciones, sino por el encuentro con el Dios que no lo abandonó. La restauración que experimentó no fue producto de soluciones humanas, sino del acto misericordioso de un Dios que se revela fiel, aún en el polvo y la ceniza. Elías, considera al gran profeta Elías. Después de su mayor victoria en el Monte Carmelo, cuando Dios mostró su poder de manera inconfundible, Elías huyó de Jezabel, se desplomó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. 1 Reyes capítulo 19. Desde la perspectiva bíblica, esto no se ve como una enfermedad, sino como una reacción profundamente humana ante el agotamiento, el temor y el desánimo. ¿Y cómo respondió Dios? No con un juicio ni con un diagnóstico clínico, sino con cuidado fiel y compasivo. Le dio comida, descanso y una palabra suave. Lo restauró no con teorías, sino con su presencia y su llamado. La fidelidad de Dios sostuvo a Elías cuando él mismo ya no quería seguir. David. El libro de los Salmos es un testimonio de que el corazón sufriente puede hablar con libertad delante de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, expresó una honestidad emocional que sigue resonando. En el Salmo capítulo 42, se pregunta a sí mismo en medio de su angustia: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? No niega su dolor, pero tampoco se queda atrapado en él. Le ordena a su alma: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este no es un discurso de negación ni una resignación fatalista. Es una declaración de fe en la fidelidad de Dios, aun cuando las emociones se agitan y el panorama parece oscuro. Pablo, incluso el apóstol Pablo, en 2 Corintios, relata haber estado bajo tal presión que llegó a desesperar de la vida misma. Pero su enfoque no es el de una enfermedad que lo limita, sino el de un siervo que, en medio del quebranto,
es sostenido por la fidelidad inquebrantable de Dios. Su sufrimiento no lo quebró, lo moldeó, lo llevó a confiar, no en sí mismo, sino en aquel que resucita a los muertos. Pablo no encontró su fuerza en la autosuficiencia, sino en la gracia del Dios fiel, que se perfecciona en la debilidad. La gran lección de todos estos ejemplos es clara. El dolor emocional intenso no es automáticamente una enfermedad. La Biblia lo presenta como una parte esperada de la vida en este mundo caído, algo que Dios no solo permite, sino que a menudo usa para propósitos más profundos, para moldear nuestro carácter, para revelar los ídolos de nuestro corazón, para aumentar nuestra dependencia de su gracia, para conocer de su fidelidad y para prepararnos para la eternidad. Como dice Santiago capítulo 1, debemos considerar las pruebas como un motivo de gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y nos lleva a la madurez. La gran preocupación de esta perspectiva es que, al medicalizar todo sufrimiento, corremos el riesgo de despojarlo de este significado espiritual y de perder la oportunidad de crecer a través de la dificultad. El verdadero campo de batalla, el corazón y la mente. Si la desesperación profunda no viene principalmente de un problema biológico, entonces ¿de dónde viene? La consejería bíblica apunta a un lugar muy claro, el corazón. Como vimos antes, en la Biblia el corazón no es solo lo que sentimos. Es el centro de todo lo que somos, lo que queremos, lo que creemos, lo que pensamos y decidimos. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23. Lo que gobierna tu corazón, gobierna tu vida. Desde esta perspectiva, la desesperación muchas veces nace de formas deformadas o idólatras del corazón. No siempre es pecado consciente, pero sí pueden ser reacciones que vienen de miedo, desconfianza o ideas que no vienen de Dios. Por eso es importante aclarar que no toda emoción automática es pecado, pero sí puede mostrar partes del corazón que necesitan ser sanadas y llevadas otra vez a Dios. Aún así, la meta no es solo cambiar lo que sentimos o pensar correctamente. El objetivo no es reemplazar una idea por otra, sino vivir en la presencia del Dios fiel. Es esa comunión con Él la que transforma el corazón y renueva nuestra forma de pensar. Cuando estamos cerca de Dios, brotan el gozo, el servicio y también el cambio emocional. Pero lo más importante, nuestro objetivo no es sentirnos mejor, sino estar con Dios y vivir bajo su fidelidad. Heath Lambert y David Powlison explican que la desesperación profunda muchas veces es una mezcla. El sufrimiento presiona nuestro corazón, y la forma en que reaccionamos revela lo que hay dentro, incluso el pecado. El sufrimiento no es pecado, pero puede mostrar las partes débiles o desordenadas de nuestro corazón. Sin embargo, no se trata solo de ver lo que está mal. El sufrimiento también es un lugar donde Dios trabaja activamente en nosotros. Es en los momentos difíciles donde aprendemos a confiar más en Él, a conocerlo mejor y a crecer en fidelidad. En medio del dolor, Dios se acerca, nos habla, nos forma y nos enseña a vivir más cerca de Él. No es solo una prueba que hay que soportar, sino una oportunidad para crecer en nuestra relación con Él. Ignorar esto, como dicen Lambert y Powlison, es pasar por alto una de las herramientas más importantes que Dios usa para nuestro crecimiento y santificación. ¿Qué patrones específicos del corazón se identifican como combustible para esta tristeza? La idolatría. Como ya hemos explorado, la idolatría no tiene que ver con estatuas de piedra. En nuestra realidad, se manifiesta cuando ponemos nuestras esperanzas más profundas en algo que no es Dios. Puede ser una carrera, una relación ideal, la salud, la comodidad, el dinero. Estas cosas, aunque no son malas en sí mismas, son limitadas y no tienen la capacidad de sostener nuestra vida ni nuestro corazón. Cuando fallan, y tarde o temprano lo hacen, lo que queda es desesperación. Jesús lo advirtió en Mateo capítulo 7, construir sobre algo distinto a Él es levantar la casa sobre arena. Cuando llegan los vientos y la lluvia, todo se desmorona. Solo la fidelidad de Dios es roca firme. Solo Él permanece cuando todo lo demás se derrumba. La incredulidad y la falta de confianza. La desesperación muchas veces brota de un corazón que ha dejado de confiar en que Dios sigue siendo fiel, aun cuando todo alrededor parece contradecirlo. No se trata de entenderlo todo, sino de seguir creyendo que Dios no abandona a los suyos,
incluso cuando el dolor es profundo o prolongado. Si perdemos de vista que Él sigue presente, que sus promesas no han caducado, entonces la esperanza se desvanece. Pero si afirmamos que Él es fiel en toda circunstancia, como lo fue con José en la cárcel, con Daniel en el foso, con David en la cueva, la fe se fortalece y el alma encuentra reposo. El enfoque en uno mismo y la autocompasión. Cuando el corazón se encierra en su propio dolor, en las heridas no sanadas y en lo que otros han hecho, se hunde lentamente en la autocompasión. Es una forma de mirar la vida solo desde lo que nos falta. Pero el Evangelio nos invita a mirar a Cristo, el siervo fiel, y a unirnos a Él en una vida de entrega. Cuando dejamos de enfocarnos en nuestras pérdidas y comenzamos a participar del consuelo y la fidelidad de Dios, experimentamos gozo. Ese gozo nos mueve a servir y a encontrar sentido más allá de nosotros mismos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, incluso en la noche oscura del alma. El temor al hombre. Una de las trampas más sutiles es vivir para agradar a otros, temiendo su rechazo, buscando su aprobación. Pero Proverbios capítulo 29 versículo 25 nos advierte, el temor del hombre pondrá lazo. Es decir, esclaviza. Las personas son inconstantes y sus opiniones cambian. Si tu identidad depende de ellos, terminarás frustrado. Solo la fidelidad de Dios es segura. Él no te desecha cuando fallas ni te olvida cuando todos se alejan. Cuando sabes que eres amado por el Dios que no cambia, puedes caminar libremente, sin necesidad de validación humana. La amargura y la falta de perdón. La falta de perdón te encierra en el pasado y te impide ver el camino que Dios quiere abrir delante de ti. Hebreos capítulo 12 habla de la raíz de amargura que contamina, no solo a quien la guarda, sino también a los que le rodean. Perdonar no es minimizar lo que ocurrió, sino entregar ese dolor al Dios que es justo y fiel. Él ve, Él escucha, y en su fidelidad traerá justicia. Perdonar es liberarte a ti mismo, es romper con el anhelo de venganza, confiar en que Dios sanará lo que fue herido y que su fidelidad restaurará lo que fue quebrado. Pero no solo se trata de los deseos del corazón, también se trata de nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos moldean nuestras emociones y nuestras acciones. Si nuestra mente está llena de mentiras y distorsiones sobre nosotros mismos, sobre Dios o sobre nuestra situación, la desesperación es casi inevitable. Por eso 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos desafiar activamente los pensamientos falsos. Patrones como el pensamiento catastrófico, imaginar siempre el peor resultado, la generalización excesiva, todo siempre me sale mal, o la rumiación, quedarse atascado en bucles de pensamientos negativos, deben ser confrontados con la verdad de Dios. Como dice Proverbios capítulo 23 versículo 7, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La solución, por lo tanto, no es solo gestionar los síntomas, sino transformar el corazón y la mente con la verdad. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Una mirada integral. Llegados a este punto, podrías pensar que esta perspectiva ignora por completo el cuerpo y los aspectos médicos. Pero no es así. Es importante entender que se nos ve como seres integrados. Cuerpo, alma y espíritu están inseparablemente conectados. Si bien se argumenta que la raíz primaria de la desesperación profunda se encuentra en el corazón y en nuestra relación con Dios, no se ignoran los factores físicos. Se reconoce que la caída también afectó nuestros cuerpos. Por lo tanto, cosas como el agotamiento físico, enfermedades reales, problemas nutricionales o incluso ciertos desequilibrios hormonales pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para funcionar. ¿Qué significa esto en la práctica? Un consejero bíblico sabio te animaría a hacerte un chequeo médico completo. Es importante descartar cualquier condición física subyacente que pueda estar contribuyendo a los síntomas, como problemas de tiroides, anemia, apnea del sueño o una mala nutrición. Sin embargo, hay una advertencia importante. Cualquier ayuda médica debe estar subordinada a la confianza en Dios y a los principios bíblicos. La medicina se ve como un regalo potencial de Dios, una gracia común, pero no como la solución definitiva para los problemas del corazón. Se debe usar con un discernimiento cuidadoso. Incluso si existe un problema físico, el enfoque principal sigue estando en la respuesta del corazón a esa enfermedad. La enfermedad física no nos exime del llamado a glorificar a Dios en medio del sufrimiento.
En cuanto a los antidepresivos, es importante tratarlos con discernimiento. Aunque en algunos casos puede haber causas médicas reales, la medicina no trata el alma ni puede convertirse en el instrumento central para la sanidad espiritual. Puede, en ciertos momentos, ofrecer un alivio temporal de los síntomas, ayudando a una persona a estar en mejores condiciones para enfrentar los asuntos más profundos del corazón. Pero no debe confundirse con la verdadera solución. Como bien señala Stuart Scott, la medicina puede ser una ayuda general, pero nunca la respuesta final para los problemas del alma. La transformación verdadera ocurre cuando se aplica la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Es ahí, en la comunión con el Dios fiel y en la obediencia a su verdad, donde el corazón es restaurado y donde el alma encuentra descanso, dirección y esperanza que permanece. Un camino de esperanza. Querido amigo, hemos recorrido un camino profundo en este capítulo. Hemos visto cómo la perspectiva de la consejería bíblica desafía la narrativa común y nos ofrece una comprensión diferente, quizás más rica y completa, de la tristeza profunda. No la ve principalmente como una enfermedad biomédica causada por químicos defectuosos, sino como un síntoma doloroso de un corazón humano que lucha, enredado en el sufrimiento, patrones de pecado, pensamientos no bíblicos y batallas espirituales. Este cambio de diagnóstico lo cambia todo. La solución ya no se encuentra principalmente en una pastilla, sino en Cristo, en su palabra, en la comunidad de la Iglesia, en la obediencia, en la mansedumbre y en la humildad perseverante. Si esta forma de ver la fe resuena contigo, entonces hay un mensaje de esperanza muy grande para ti. Tu dolor es real y válido, pero no define quién eres ni lo que Dios hará contigo. Estas enseñanzas nos recuerdan que tu identidad y tu futuro no dependen de cómo te sientes hoy, sino de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo. Cristo es tu sumo sacerdote, no solo porque sufrió como tú, Hebreos capítulo 4 versículo 15, sino porque, después de ofrecer su vida y sellar el nuevo pacto con su sangre, fue resucitado y entró al trono de gracia. Allí, con su vida glorificada, ministra hoy a favor tuyo. Él comprende tu debilidad y te recibe en el lugar donde Dios ha prometido perdón, ayuda y restauración. Por eso, como dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. El que fue humillado y exaltado, ahora intercede por ti, y te invita a acercarte confiadamente a la presencia del Padre, donde hay gracia suficiente para cada necesidad. Así que te dejo con una reflexión final, algo para meditar en tu corazón, inspirado en el Salmo capítulo 27 versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cómo cambiarían las cosas si empezaras a ver tu sufrimiento no solo como algo malo que hay que eliminar, sino quizás como un espacio sagrado donde, a través de la fe y la comunidad de fe, Dios puede forjar en ti una fortaleza espiritual y un carácter que le den gloria? Es algo en lo que vale la pena pensar, porque en su presencia, querido amigo, es donde verdaderamente vemos la luz.